la presión de las moléculas por todo lado, hacia el marino, digamos, no me sale la palabra, al buzo, ¿cierto? Al buzo que está dentro del mar, las más importantes o la que más le generaba a él presión eran las que estaban encima de él, ¿sí? Entonces íbamos definiendo cómo era la presión y por qué se decía que a más profundidad, ¿cierto? A más profundidad, más presión iba a generar a lo que esté, digamos, debajo del agua. O la misma tierra, por las moléculas del aire. Entonces, bueno, lo importante aquí es el peso, ¿no? Vuelve el peso, que es la fuerza que hace la Tierra, o sea, por acción de la gravedad, de atraer a los objetos hacia la misma Tierra. Y lo reemplazábamos en el valor en la definición de presión. Entonces nos quedaba como masa por gravedad sobre área, ¿cierto? Pero como es tan complicado ponerse a medir la masa, como es complicado, digamos, medir la masa del agua que está sobre el buzo, entonces ahí se utilizaba otra magnitud que es la densidad, que es la masa sobre el volumen, para poder desde aquí despejar masa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor de la densidad sí está, digamos, en tablas, sí está medido, entonces es más fácil poder tener en función de la densidad. Entonces veníamos y reemplazábamos el valor de la masa, o sea que es densidad por volumen, en la formulita inicial. Listo. Nos va quedando así. Si bien quedaba un poco más grande que la primera, que era fuerza sobre área, esta se nos está complicando, vamos a hacerlo un poco menos complicado, considerando que el buzo y solamente el agua que está sobre el buzo, ¿cierto? Dado como una forma cilíndrica. Una forma cilíndrica donde el volumen está por el área de ese cilindro, en la base digamos, del buzo, y la altura o profundidad a la que se encuentre el buzo. Entonces, nos iba dando que ese volumen, que era igual al área por H, ya vamos a reemplazarlo, lo vamos a reemplazar donde dice acá volumen. Y nos quedaba la densidad por el área, por la altura, por la gravedad sobre el área. Y como podemos ver, el área sobre área se nos va y ya nos queda algo más fácil, que es esta fórmula, que sería la presión hidrostática o la ley fundamental de la hidrostática. Entonces ya pudimos definir eso. Posteriormente, para ver si era cierto que si es presión, porque estamos dando presión hidrostática, serán las mismas unidades que la presión que teníamos al inicio, o sea, igual de fuerza sobre área. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar las unidades de cada magnitud que definen a esta presión. O sea, la unidad de densidad, que está aquí, la unidad de la altura, que está aquí, y la unidad de gravedad, que está aquí, ¿cierto? Posteriormente, lo que se hizo aquí, o el siguiente paso fue que reordené de alguna manera para que aquí, en esta parte, ya me vaya dando las unidades de fuerza, que es el Newton. Y por acá, ¿ven? Solamente los ordené, los acomodé de diferente manera, ya me vaya a dar lo que faltaba, que era qué raro, ahí está, perdón, que es metro a la menos 2, que era la del área, ¿cierto? Con esto tendríamos entonces Newton por metro a la menos 2, o sea, fuerza sobre área. Y esto, o sea, nos dio las mismas unidades y son las del Pascal. Así que hasta ahí estamos todo bien.
por ese lado. Bueno, posteriormente hicimos un pequeño ejercicio donde se medía, o sea, pedía, digamos, la fuerza que ejerce el agua sobre la escotilla de un submarino. Entonces, bueno, en el ejercicio, como siempre, los 3 pasos primeros, o sea, para seguir es qué nos está pidiendo, qué información nos está dando, ¿cierto? Y luego comparar qué es lo que está pidiendo con lo que se tiene. ¿Hasta aquí todos bien? No dejen, o sea, si tienen preguntas, por favor, para que no se les vaya a ir confundiendo todo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cierto? Entonces aquí, bueno, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una fuerza, ¿sí? Uno pensaría que al principio está pidiendo una presión, pero aquí dice, ¿qué fuerza total ejerce? Bueno, ahí ya está. Entonces, sabíamos que presión es igual a fuerza sobre área, porque estamos hablando de profundidad y seguro que vamos a tener solamente cómo calcular la presión, ¿cierto? Entonces, despejamos de la formulita inicial de presión igual a fuerza sobre área a la fuerza. Y nos queda que es presión por área. Bueno, he aquí lo que está pidiendo y lo que estamos necesitando, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué información tenemos. Nos está diciendo el área, perfecto, ya tenemos el área. Nos está diciendo la altura, o sea, la profundidad en la que está el buzo. Y nos está dando la densidad. Perfecto. Entonces, nos está diciendo, ya no está dando la densidad, la altura y la gravedad que la tenemos. Entonces ahí ya vamos a poder calcular la presión, que era lo que nos faltaba en esta ecuación primera de aquí, porque el área ya no la estaba dando. Entonces nos da que es, bueno, vamos a reemplazar los valores de densidad que no la daba, la altura que no la daba, y gravedad que también la sabemos, que es 9.8 metros segundo. Y nos da tal valor. 49 por 10 a la 5 pascales. Listo, hasta ahí vamos teniendo alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, venimos y reemplazamos en la fórmula aquí para poder hallar la fuerza. Presión que ya tenemos, que la acabamos de calcular, y el área que nos la estaba dando. Y esto nos da 9.8 por 10 a la 6 newton. Entonces, a la pregunta, suponiendo que el área de la escotilla de un submarino es de 2 metros al cuadrado y que se encuentra a 500 metros de profundidad, ¿qué fuerza total ejerce el agua sobre ella? Dato, densidad de agua del mar, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, uno ante esto, la respuesta de la fuerza que ejerce el agua sobre la escotilla submarino es de 9.8 por 10 a la 6 newton. Y ahí ya teníamos, digamos, ese ejercicio. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora luego hablábamos que hay 2 teoremas, digamos, los principales o los más importantes de la hidrostática, que son el principio de Pascal y el otro es el principio de Arquímedes. Entonces, el principio de Pascal fue, como hablábamos, era hablado, digamos, lo generó, lo descubrió, digamos, llegó a esa fórmula, porque si bien las cosas ya están hechas naturalmente, o sea, ya se daba así, pero no se daban cuenta hasta el momento en que llega un físico o un científico, digamos, uno de estas personas pensantes, diciendo, ah, mira que estoy viendo que la presión en todo lado es lo mismo, vamos a ver qué pasa con la fuerza, y así llegan a estas conclusiones, a estos teoremas, a estos principios, como se quiere llamar. Entonces, lo que se dio cuenta es que la presión ejercida sobre un fluido en un recipiente de paredes no deformables se esparcirá por todo el fluido de manera uniforme, es decir, la presión es la misma en como sea que esté en el contenedor, ¿sí? Y lo que llegó a una formulita es que como presión 1 es igual a presión 2, entonces vamos por la definición de presión, o sea, la fórmula de presión. Entonces, la fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, si tenían un recipiente, como se ve aquí,
donde uno de sus brazos, llamémoslo así, es más ancho que el otro, se decía que independientemente de ese tamaño, porque estaba contenido en el mismo recipiente, todo esto es el mismo recipiente, la presión que esté aquí es igual a la presión que esté acá. Bueno, este principio es el que se usa en la prensa hidráulica, en el gato, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder generar una fuerza muy grande cuando nosotros no la tenemos. Es decir, cuando necesitamos levantar un auto y nosotros no tenemos la fuerza necesaria para levantar un auto, entonces esta prensa hidráulica nos lo ayuda, ¿cierto? Considerando ese principio de Pascal. Acá, esto no era, ¿cierto? Entonces, digamos que en este lado de acá, fuerza igual, la fuerza 1, la fuerza más pequeñita, la que yo puedo, digamos, dar con mi brazo, es de 20 newton. Y el área que también es muy pequeña, 0.02 metros cuadrados. Y por el otro lado, bueno, eso me da una presión de 1000 pascal. Ahora, una fuerza 2, considerando este coso ya más grande, estaba dada de esta forma, considerando que el área de este que era más grande es de 0.63, entonces la fuerza ya me daba igual a 629. Si ven, es muchísimo más grande de la que yo podía generar con el brazo. Y por eso este es el principio, digamos, de la prensa hidráulica y de cómo, de cómo podemos utilizar digamos, esto que descubrió Pascal a nuestro beneficio. ¿Listo? Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada. Ahora sí, comencemos con la de hoy. Bueno, esto que voy a venir acá es por una pregunta que hizo un compañero. Así que vamos a tratar de responderla. Y está bueno de una vez saberlo. Iba a hacerlo después, pero bueno, lo voy a hacer aquí continuo. Es lo siguiente. Bueno, teníamos que la presión hidrostática era igual a la densidad por la altura, ¿cierto? Por la gravedad. Ahora, ¿qué pasa con el aire? Entonces el compañero decía, uy, pero entonces, profe, a la altura, no sé, del Everest, entonces será la presión mayor, porque si está por la altura, ¿qué pasará aquí? ¿Cierto? Que yo le decía, no, en realidad a mayor altura es menor presión, ¿sí? A mayor altura es menor presión. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, que dependía de la cantidad de las moléculas y de la gravedad, o del peso, digamos, ya hablando aquí, que tenían ellas. Es decir, cuando estamos a más profundidad, a nivel del mar, digamos, hablando en el aire solamente, tenemos encima todas las moléculas del aire hasta arriba. Ahora, si estamos a 8000 metros, más o menos lo que es el Everest, tenemos 8000 metros menos de partículas o moléculas de aire por encima de nosotros. Más o menos, ¿sí o no? ¿O lo estoy confundiendo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces aquí hay otra vaina además para poder calcular y poder utilizar esta ecuación, digamos, para calcular la presión con el aire. Y lo que pasa es que, bueno, y ahí es lo que hablamos ya como la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Han escuchado eso de la presión atmosférica? Bueno, la vaina es que los gases que están, qué raro está, ¿ven? Los gases, digamos, las moléculas del aire que conforman esta atmósfera siempre están variando su densidad constantemente. Entonces, ahí por eso mismo, ¿por qué? Porque el viento las mueve, porque la temperatura aumenta, porque la temperatura disminuye, en fin. Entonces, ahí ya no nos es fácil obtener el valor